Bienvenidos a Terror Abismal, donde lo cotidiano se derrumba en un abismo de misterio y terror. En este video descubrirás 4 relatos impactantes, noches que inician en calma y terminan en un descenso vertiginoso hacia la corrupción y secretos mortales. ¿Te atreves a sumergirte en gasolineras abandonadas y sombras que esconden verdades oscuras? No te pierdas ni un detalle, suscríbete y activa la campana. Tu valentía es la llave para descifrar este enigma terrorífico. El abismo en la gasolinera. Mi nombre es Alejandro y jamás olvidaré aquella noche en la que la rutina se transformó en una pesadilla real. Todo sucedió en una gasolinera solitaria, ubicada en una antigua carretera que conecta pequeños pueblos del centro del país. Esa estación, conocida localmente como La Estrella, era modesta y de aspecto desgastado, con letreros descoloridos y faroles que parpadeaban intermitentemente. Aquella noche, la densa neblina y el frío cortante creaban un ambiente lúgubre que presagiaba algo fuera de lo común. Conduciendo mi viejo sedán, me di cuenta de que el tanque estaba casi vacío. Decidí detenerme en La Estrella, un lugar que siempre había pasado desapercibido por mi trayectoria hasta ese momento. Al acercarme, la soledad del lugar me envolvió. La carretera estaba desierta y el único sonido era el zumbido distante del motor y el crujir de la grava bajo las ruedas. La estación se alzaba en medio de un paisaje árido, con una pequeña tienda que parecía haber visto días mejores. Al bajar del auto, me llamó la atención el olor penetrante a gasolina mezclado con el aroma a aceite viejo y humedad. La estructura de la gasolinera, con sus ventanas manchadas y paredes de metal corroídas por el tiempo, parecía esconder secretos. Entré en la tienda en busca de un café caliente mientras esperaba que mi vehículo pudiera arrancar, pues había notado unos fallos en el motor que me inquietaban. Dentro, la iluminación era tenue y las sombras se movían lentamente al compás de la luz parpadeante. El ambiente era silencioso, salvo por el leve murmullo de la radio en un canal poco claro. El único empleado presente era un hombre de mediana edad, de rostro cansado y mirada evasiva, que se llamaba Roberto. Su tono de voz era bajo y entrecortado, como si cada palabra le costara hablar. Mientras llenaba un termo con café, pude notar en el fondo de la tienda una figura encorvada en una esquina oscura, a la que traté de prestar atención sin querer alarmarme. La primera señal de que algo no iba bien fue cuando Roberto me explicó, con voz temblorosa, que esa noche habían ocurrido hechos extraños. Según me comentó, un hombre de mirada desorbitada y vestimenta oscura había irrumpido en la estación hacía unas horas. Inicialmente, parecía un cliente más, pero pronto se descubrió que su presencia no tenía otra intención que la de husmear entre las instalaciones y manipular algunos equipos. Roberto me confesó que, tras percatarse de su presencia, el extraño se había refugiado en el área de surtido, donde se guardaban los tanques y medidores, y que había dejado rastros de haberse hecho con parte del combustible. Mientras Roberto relataba los hechos, mi mente divagaba tratando de encajar cada detalle. Recordé haber observado, antes de entrar, a través de la ventanilla del local, una figura solitaria merodeando entre las sombras del estacionamiento. En ese instante, el tic-tac del reloj parecía amplificar mi nerviosismo y cada sonido se transformaba en un eco amenazador. El ambiente se tornaba opresivo, como si la propia noche conspirara para ocultar o revelar algo siniestro. Decidido a no quedarme de brazos cruzados, salí al exterior. La humedad y el frío se clavaban en mi piel mientras el resplandor intermitente de las luces exteriores revelaba un escenario inquietante. El estacionamiento estaba desierto, pero en un rincón se distinguía la silueta del hombre misterioso. Vestía una chaqueta oscura y llevaba un gorro que ocultaba en parte su rostro, dificultando cualquier intento de identificarlo. Me acerqué lentamente, sintiendo que cada paso me llevaba a un abismo del que no podía escapar. Con voz temblorosa, el hombre me habló. «No soy un delincuente», dijo entre susurros, «vengo a denunciar algo que va más allá de lo que imaginas». Su tono era pausado, pero cargado de una angustia genuina. Me explicó que, desde hacía semanas, había observado un fraude interno en la gasolinera.
Según su relato, Roberto y otros cómplices estaban involucrados en un esquema de manipulación de los medidores, defraudando a cientos de clientes inocentes. La estafa consistía en alterar los dispositivos que controlaban la cantidad de combustible dispensada, haciendo que el usuario pagara menos de lo debido, mientras una parte del dinero se quedaba en manos de los responsables. La atmósfera, cargada de tensión, se transformó en un torbellino de emociones. Yo, que había llegado buscando un simple repostaje, me vi arrastrado por una trama de corrupción y engaño. El hombre, que se presentó como Daniel, me reveló detalles precisos, números de serie de los medidores, fechas de supuestos robos y hasta conversaciones en las que se evidenciaba la complicidad de Roberto. Cada palabra suya resultaba verificable y me inundaba una mezcla de incredulidad y temor. ¿Cómo era posible que un lugar tan insignificante albergara un fraude de tal magnitud? El cruce de miradas entre Daniel y Roberto, cuando éste apareció de nuevo en la tienda, resultó en un silencio sepulcral. Roberto, que hasta ese momento había evitado hablar abiertamente del asunto, comenzó a sudar y a tartamudear. La tensión en el ambiente se palpaba y el inminente estallido de violencia parecía inevitable. Sin embargo, en lugar de llegar a un enfrentamiento directo, la situación dio un giro inesperado. El sonido de sirenas se hizo eco en la lejanía. Al poco tiempo, la policía irrumpió en la gasolinera. La llegada de las autoridades fue como un bálsamo que calmó momentáneamente el caos. Las explicaciones de Daniel, respaldadas por pruebas extraídas de los dispositivos y documentos ocultos en un cajón de la tienda, terminaron por desenmascarar la red de fraude. Resultó que Roberto, presionado por deudas y la ambición desmedida, se había dejado corromper por un pequeño grupo que manipulaba los medidores para apropiarse de las diferencias en cada transacción. Daniel, sintiéndose impotente ante la injusticia, había optado por actuar por su cuenta, arriesgando su propia seguridad para que la verdad saliera a la luz. Con la intervención policial, la gasolinera fue clausurada de inmediato y se inició una investigación exhaustiva. Las pruebas recogidas demostraron de forma irrefutable que el fraude había sido sistemático y que involucraba a varias personas. Mientras los agentes interrogaban a los involucrados, me encontré a mí mismo tratando de asimilar la magnitud de lo ocurrido. Esa noche, el terror no provino de presencias sobrenaturales, sino de la oscura cara de la corrupción humana y la desesperación que puede llevar a las personas a cometer actos impensables. La tensión que había marcado cada segundo de aquella experiencia comenzó a disiparse al ver cómo la justicia tomaba su curso. Daniel fue reconocido como un denunciante valiente y, gracias a su testimonio, se logró desmantelar la red de engaños. Roberto, incapaz de sostener la verdad, terminó confesando su participación en el fraude y fue detenido junto a sus cómplices. La comunidad, que había comenzado a sospechar de irregularidades en la gasolinera, recibió finalmente respuestas claras y la confianza se restableció en la integridad de sus instituciones. Mientras me reincorporaba a mi auto para continuar mi viaje, una sensación de alivio y reflexión me invadió. Aquella noche me enseñó que el verdadero horror no reside en lo paranormal, sino en la miseria y corrupción que se esconde tras la apariencia de lo cotidiano. La gasolinera La Estrella se transformó, para mí, en el escenario de una lucha por la verdad, un abismo en el que la desesperación se convierte en una oportunidad para redimir errores y buscar justicia. Hoy, al rememorar esos momentos, entiendo que el terror puede tomar muchas formas. No fue una aparición espectral ni un maleficio ancestral lo que marcó mi vida, sino el enfrentamiento con la oscuridad humana y la revelación de secretos enterrados en lo más profundo de una noche aparentemente común. La experiencia me dejó una lección imborrable: nunca subestimes el poder de la verdad, incluso en los rincones más insospechados, y aprende a distinguir entre el miedo infundado y el terror real que surge de la injusticia. Así concluye mi relato. El misterio que envolvía aquella gasolinera se disipó con la intervención de la justicia, cerrando un capítulo oscuro y dejando atrás las sombras que amenazaban con consumir la inocencia de quienes confiaban en lo cotidiano. Hoy,
sigo mi camino con la convicción de que, incluso en la penumbra más absoluta, la verdad y el valor son capaces de iluminar el camino hacia un mañana mejor. La sombra del último combustible. Mi nombre es Esteban y jamás olvidaré aquella noche que cambió mi vida en lo que parecía ser una simple parada para repostar. Era una de esas noches en las que la monotonía de la carretera se ve rota por la inclemencia del tiempo y una sensación inexplicable de inquietud se apoderaba de mi mente. Conduciendo mi viejo camión de carga, noté que el tanque estaba casi vacío y decidí detenerme en una gasolinera ubicada en el kilómetro 134 de la carretera nacional, conocida por los lugareños como el Rincón del Camino. Al llegar, la visión del lugar me heló la sangre. La estación, situada en una zona apartada y apenas iluminada por un par de faroles de luz amarillenta, mostraba señales de abandono y descuido. La estructura principal, de paredes oxidadas y ventanales polvorientos, parecía haber sido olvidada por el tiempo. El ambiente estaba cargado de una extraña melancolía. El aire húmedo mezclado con el olor a combustible rancio y aceite viejo generaba una atmósfera opresiva. Decidí bajar del vehículo para estirar las piernas y revisar personalmente la situación del surtidor, cuando algo llamó mi atención. Cerca de uno de los dispensadores, pude distinguir la figura de un hombre corpulento y de mirada penetrante, vestido con ropas gastadas y un abrigo que parecía demasiado pesado para la temperatura de la noche. Aunque su semblante no mostraba agresividad, había algo en su postura que denotaba nerviosismo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero lo atribuí a la fatiga del viaje. Sin perder tiempo, me dirigí a la pequeña caseta que funcionaba como tienda de conveniencia. Allí me recibió don Marcelo, un hombre de mediana edad, con voz pausada y semblante inexpresivo. Mientras yo solicitaba un café caliente y algunas botellas de agua, noté que don Marcelo evitaba hacer contacto visual y se mostraba distraído, como si esperara el momento oportuno para hablar de algo siniestro. Entre pausas y murmullos, mencionó que aquella noche había circulado por el lugar un vehículo negro, un sedán de aspecto lujoso y fuera de lugar en esa zona remota. Mientras sorbía mi café, la tensión se hacía cada vez más palpable. La tenue iluminación y el silencio interrumpido solo por el zumbido de los neons parpadeantes creaban un escenario digno de una película de suspenso. Decidí salir al exterior para revisar mis neumáticos y, al hacerlo, observé con asombro un destello de movimiento entre las sombras de los árboles cercanos. Una figura se deslizó de manera sigilosa, como si quisiera pasar desapercibida. Mi instinto me decía que debía mantener la calma, pero la inquietud crecía con cada segundo. Con el fin de no quedarme solo en medio de aquel ambiente extraño, me acerqué cautelosamente hacia el surtidor. Fue en ese preciso instante que volví a ver al hombre del abrigo pesado, ahora conversando en voz baja con un individuo de complexión delgada y aspecto nervioso, que parecía estar revisando algo en el interior de un pequeño maletín. La conversación era apenas audible, pero por fragmentos logré captar palabras como comprobante, diferencia y control. Mi mente comenzó a formular hipótesis. ¿Podría tratarse de un fraude en la medición del combustible, o peor aún, de un delito mayor? Decidí acercarme para escuchar mejor, pero mi presencia no pasó inadvertida. El hombre corpulento, al notar mi acercamiento, me lanzó una mirada penetrante que me heló la sangre. Sin embargo, no hubo palabras, solo un gesto imperceptible con la mano, como invitándome a que no me involucrara. El ambiente se volvió aún más tenso, y un silencio incómodo se extendió entre nosotros, roto únicamente por el murmullo del viento y el lejano sonido de un motor que parecía alejarse rápidamente. Con el corazón latiéndome a 1000 por hora, regresé a la tienda, buscando respuestas y tratando de asimilar lo que acababa de presenciar. Don Marcelo, notoriamente nervioso, se excusó brevemente para atender un teléfono, dejándome solo entre las estanterías polvorientas. Fue entonces cuando encontré, medio oculta detrás de una caja de repuestos, una pequeña libreta con anotaciones escritas a mano y algunos números correlacionados con los medidores de los surtidores. Cada página parecía contener registros y cálculos que indicaban diferencias alarmantes entre lo que se facturaba y lo que realmente se despachaba.
Mis manos temblaban al leer aquellas líneas y comprendí que lo que había visto no era una simple coincidencia, sino parte de un esquema fraudulento. Decidido a desentrañar la verdad, me dirigí al exterior nuevamente. Esta vez, me encontré cara a cara con el hombre corpulento, quien, con tono grave y decidido, me pidió que lo acompañara en un pequeño almacén contiguo a la tienda. Con cierta reticencia, accedí, consciente de que estaba pisando terreno peligroso, pero movido por la necesidad de hacer lo correcto. El almacén estaba en penumbra, iluminado solo por una lámpara parpadeante, y en sus rincones se podían ver herramientas y partes de maquinaria que parecían haber sido tomadas de la misma gasolinera. Allí, el hombre se presentó como Iván y me explicó que llevaba tiempo investigando irregularidades en el rincón del camino. Según me relató, el dueño de la gasolinera, en connivencia con algunos empleados, había estado manipulando los medidores para defraudar a los clientes, quedándose con la diferencia de cada transacción. El vehículo negro y el individuo del maletín eran parte de un grupo de auditores informales que, al percatarse de las anomalías, habían decidido actuar en silencio hasta tener pruebas suficientes para denunciar el delito. Iván había recogido datos durante semanas, pero necesitaba a alguien que corroborara la existencia de la trampa y pusiera en riesgo su vida para sacar a la luz la verdad. Mientras escuchaba con atención, el sonido distante de sirenas comenzó a hacerse notar, rompiendo la calma tensa del almacén. No tardaron en llegar agentes de la policía, alertados por un llamado anónimo que denunciaba actividades ilícitas en la gasolinera. Con rapidez y precisión, los oficiales acordonaron el lugar y comenzaron a interrogar a los involucrados. Iván, con la ayuda de la evidencia que había recolectado, explicó minuciosamente cada aspecto del fraude, desde los registros falsificados hasta las conversaciones en las que se confirmaba la complicidad del dueño y algunos empleados. El ambiente de terror y suspense que había impregnado la noche se disipó lentamente al ver cómo la justicia comenzaba a hacer su trabajo. La intervención policial no solo puso fin a la operación fraudulenta, sino que también reveló la magnitud del delito que se venía cometiendo en el rincón del camino durante meses. Los detenidos, entre ellos don Marcelo y otros cómplices, no tuvieron escapatoria ante las pruebas irrefutables. Iván y el grupo de auditores informales fueron reconocidos por su valentía y determinación, y se prometió una investigación a fondo para desmantelar toda la red de corrupción. Al ver cómo la verdad emergía entre las sombras de aquella gasolinera olvidada, sentí una mezcla de alivio y reflexión. Esa noche, el terror no vino de lo inexplicable o sobrenatural, sino de la oscura realidad que se esconde tras la apariencia inocente de la vida cotidiana. Lo que comenzó como una parada rutinaria se transformó en un enfrentamiento directo contra la corrupción y la impunidad. De regreso en mi camión, mientras la policía se encargaba de los últimos detalles y las luces intermitentes de los vehículos oficiales iluminaban la noche, comprendí que la verdadera pesadilla no reside en lo fantástico, sino en la manipulación y el abuso que pueden gestarse en los lugares más inesperados. Aquella experiencia me marcó profundamente, enseñándome que el valor de la verdad y la integridad es indispensable para enfrentar cualquier adversidad, por oscura que parezca. Hoy, al recordar aquellos momentos, encuentro en ellos una lección vital: no debemos temer a la oscuridad, sino a lo que se oculta en ella. La justicia, aunque a veces tarda en llegar, siempre encuentra la forma de iluminar incluso los rincones más sombríos. Con esa certeza, sigo mi camino, consciente de que cada parada en la vida puede convertirse en una oportunidad para descubrir la verdad y, en última instancia, para hacer el bien. El eco de la verdad. Mi nombre es Miguel y jamás olvidaré aquella noche en la que, en medio de la soledad de la carretera, mi vida dio un giro inesperado. Conducía mi camioneta, una vieja pero fiable compañera de largos recorridos, rumbo a una ciudad cercana. La luna se asomaba entre nubes densas y el frío nocturno se hacía notar en cada respiro. Había avanzado ya varias horas y, al ver que el indicador de combustible parpadeaba en rojo, decidí detenerme en una gasolinera de aspecto modesto y solitario, ubicada en el kilómetro 210 de la ruta central. La estación,
bautizada por los lugareños como La Llama, se alzaba en un paraje desolado, entre campos y colinas que parecían abrazar el silencio de la noche. La estructura era antigua, con paredes de ladrillo desgastado y un letrero de neón parpadeante que apenas lograba iluminar el camino. Al acercarme, el aroma inconfundible de combustible y aceite viejo se mezclaba con la humedad del ambiente, creando una atmósfera casi tangible de abandono. El único sonido era el murmullo del viento que barría el terreno y el zumbido lejano de insectos nocturnos. Bajé de la camioneta con cierta aprensión, notando cómo mis pasos resonaban en el empedrado desgastado del estacionamiento. Una débil luz emergía desde la pequeña caseta que funcionaba como tienda de conveniencia. Al abrir la puerta, me recibió don Ernesto, el encargado, un hombre de mediana edad con arrugas marcadas en su rostro y ojos que reflejaban cansancio. Su voz era pausada, casi temerosa, y en sus manos se notaba el temblor al entregar una taza de café caliente, un gesto que iba más allá de lo meramente cordial. Mientras yo tomaba asiento en una de las pocas sillas de la tienda, observé que en una esquina oscura se acumulaban papeles y cajas viejas. La iluminación era insuficiente y creaba sombras inquietantes en cada rincón. Entre sorbo y sorbo, don Ernesto me comentó que en los últimos días la gasolinera había sido objeto de extraños sucesos, pero evitaba dar mayores detalles. Apenas podía notar en su voz una mezcla de resignación y temor, como si hablar de ello fuera invocar a algo que prefería permanecer oculto. Conforme la noche avanzaba, decidí salir a inspeccionar los alrededores de la estación. La brisa gélida me acompañaba mientras caminaba por el estacionamiento, observando con detenimiento cada detalle, los surtidores de combustible con sus números desvaídos, la caja registradora antigua y hasta el pequeño bote de basura que parecía haber sido olvidado por el tiempo. Fue entonces cuando percibí la figura de un hombre, parado a cierta distancia, apoyado contra un viejo automóvil estacionado en un rincón. Vestía una chaqueta oscura y un sombrero que ocultaba parcialmente su rostro, y al verme, desapareció entre las sombras con una agilidad sorprendente. Intrigado, y a la vez con una sensación creciente de inquietud, regresé a la tienda y le pregunté a don Ernesto si había visto a alguien merodeando. Con voz baja, me indicó que hacía días se había comentado que un tercero frecuentaba la gasolinera en horas intempestivas, aunque nunca se había revelado nada concreto. Esa revelación encendió en mí la chispa de la curiosidad y, sobre todo, el deseo de entender lo que realmente ocurría en La Llama. Decidí entonces revisar el pequeño escritorio detrás del mostrador y, para mi sorpresa, encontré un cuaderno medio escondido entre papeles desordenados. El cuaderno contenía anotaciones precisas, registros diarios de las ventas, notas sobre discrepancias en la cantidad de combustible entregado y hasta datos de clientes que se habían quejado de cobros erróneos. Cada página mostraba evidencia de que algo no encajaba en la contabilidad de la gasolinera. Mi corazón comenzó a latir con fuerza al comprender que lo que inicialmente parecía un simple descuido administrativo, se trataba de un esquema deliberado para defraudar a los usuarios. ¿Quién podía estar detrás de semejante engaño? Esa misma noche, mientras aún procesaba la magnitud de lo descubierto, escuché pasos rápidos en la acera. Al asomarme por la ventana, vi al hombre de la chaqueta oscura acercándose a la tienda. Su presencia imponía silencio y alerta, sus ojos recorrían el interior del local con determinación. En cuestión de segundos, se dirigió directamente hacia el escritorio y, sin mediar palabra, tomó el cuaderno que yo había descubierto. Mi sorpresa y temor se mezclaron en una sensación indescriptible, y aunque quise detenerlo, algo en su mirada me impidió moverme. Con voz firme y en tono confidencial, el hombre me indicó que lo siguiera. Dudé, pero la urgencia en su expresión era evidente. Me condujo a la parte trasera de la estación, donde se encontraba una pequeña bodega convertida en sala de almacenamiento. Allí, en un rincón poco iluminado, me explicó que él se llamaba Raúl y que había estado trabajando encubierto para descubrir un fraude mayor. Según su relato, un grupo de empleados, encabezados por el propio don Ernesto, estaba manipulando los medidores y alterando los registros de combustible para desviar dinero a cuentas secretas.
Raúl había estado reuniendo pruebas durante semanas, pero temía por su seguridad si el esquema se descubría a tiempo. Mientras Raúl me mostraba copias de facturas alteradas y registros falsificados, la tensión alcanzó su punto máximo. Me di cuenta de que estaba involucrado en algo que iba mucho más allá de un simple error de cálculo. La conspiración estaba arraigada en la rutina de la gasolinera y se extendía a redes de corrupción locales que aprovechaban la desatención de las autoridades. La noche, que había comenzado como una parada casual, se había convertido en el escenario de un crimen planeado a la perfección. Apenas terminábamos de revisar la evidencia, el sonido estridente de sirenas cortó el silencio. La policía, alertada por una denuncia anónima, irrumpió en la estación y comenzó a detener a los implicados. Don Ernesto, visiblemente alterado, trató de justificarse, pero la cantidad de pruebas presentadas fue irrefutable. Raúl, reconocido como denunciante, colaboró en todo lo necesario para desmantelar la red fraudulenta. Con el operativo en marcha, las luces azules de los patrulleros se reflejaban en las superficies metálicas y el ambiente se llenó de una tensión que, paradójicamente, fue sustituyendo el terror por una sensación de justicia inminente. Los agentes procedieron a interrogar a cada uno de los involucrados y, en poco tiempo, se logró esclarecer la verdad. El fraude no solo había afectado a la gasolinera, sino que implicaba a una serie de establecimientos de la zona, todos controlados por una red de corrupción que operaba en la sombra. Al despedirme de Raúl y de la policía, me sentí sobrecogido por la dualidad de aquella experiencia. Por un lado, la noche había estado cargada de incertidumbre y miedo. Por otro, el descubrimiento de la verdad y la inminente intervención de la justicia ofrecían una sensación de alivio y redención. Mientras retomaba mi camino en la camioneta, la fría brisa de la madrugada parecía susurrarme que, aunque la oscuridad es inevitable, la integridad y la verdad siempre logran emerger incluso en los lugares más olvidados. Hoy, al recordar aquella noche, comprendo que el verdadero terror no reside en lo inexplicable o en lo sobrenatural, sino en la corrupción y el engaño que se ocultan tras la apariencia de lo cotidiano. La llama dejó de ser simplemente una parada de combustible para convertirse en el epicentro de una trama que, una vez desvelada, reveló la cara oculta de la impunidad. Gracias al valor de quienes se atreven a denunciar, se cerraron los círculos de una conspiración que amenazaba con extenderse a toda la región. Con cada kilómetro recorrido, llevo conmigo la certeza de que la búsqueda de la verdad, por oscura que parezca la noche, es el faro que ilumina el camino hacia un futuro más justo. Así concluye mi relato, en el que el eco de la verdad resonó en una gasolinera olvidada, transformando una experiencia terrorífica en una lección de vida y esperanza. La última noche en la centella. Mi nombre es Ricardo y, hasta el día de hoy, aún me persigue el recuerdo de aquella noche en la que la realidad se volvió tan inquietante que casi me cuesta la cordura. Todo comenzó cuando, durante un viaje de rutina por una carretera solitaria, noté que el motor de mi sedán comenzaba a emitir ruidos extraños y una ligera vibración que se intensificaba a cada kilómetro. Consciente de que no podía arriesgarme a continuar, decidí buscar ayuda y repostar en la gasolinera La Centella, un lugar poco transitado y apartado del bullicio de la ciudad. La estación se erguía en medio de un paisaje árido, rodeada de campos secos y con pocas luces que lograban disipar la oscuridad de la noche. El edificio principal era de ladrillo desgastado, y su letrero, con letras de neón amarillentas, parpadeaba de forma intermitente, como si quisiera advertir a los viajeros de un peligro inminente. Al estacionar, sentí un escalofrío inexplicable recorrer mi espalda. La soledad del lugar y la inmensidad de la noche parecían conspirar para transformar un simple trámite en algo perturbador. Bajé del auto y, mientras me acercaba a la entrada de la pequeña tienda de conveniencia, noté que la iluminación era escasa y las sombras se movían al ritmo de la luz oscilante. Detrás del mostrador, atendía una mujer de mediana edad, de rostro inexpresivo y mirada ausente. Se llamaba Carmen, y con voz pausada me dio la bienvenida, como si hubiese aprendido a esconder tras esa monotonía la ansiedad y el temor que impregnaban cada rincón del establecimiento.
Mientras yo le explicaba mi problema mecánico, noté en el fondo de la tienda una pizarra llena de garabatos y anotaciones en letras temblorosas, casi ilegibles, que parecían contar historias de noches pasadas en ese mismo lugar. Después de solicitar ayuda telefónica para contactar a un mecánico, me dispuse a esperar en un pequeño rincón, tratando de mantener la calma. La atmósfera se volvió cada vez más opresiva. El sonido de la lluvia comenzaba a caer con fuerza sobre el techo de metal, generando un incesante golpeteo que se mezclaba con el murmullo del viento. Fue en ese preciso instante cuando, desde la puerta trasera, percibí un leve movimiento. Una figura alta y encorvada se deslizó por el pasillo oscuro, sin hacer ruido, como si quisiera pasar desapercibida. Sentí que mis sentidos se agudizaban, cada sombra, cada reflejo, parecía esconder secretos inconfesables. Decidí salir al exterior para intentar disipar mi inquietud y ver con claridad el entorno. Afuera, la lluvia arreciaba y la escasa luz de los faroles apenas iluminaba la calle polvorienta. Caminé despacio hacia el área de autos y fue entonces cuando vi a un hombre apoyado contra uno de los dispensadores de combustible. Vestía una chaqueta negra que ocultaba su rostro y, a pesar de la distancia, pude notar que sus ojos reflejaban una mezcla de angustia y determinación. El hombre parecía estar observándome fijamente y en su mirada percibí un mensaje silencioso que me instó a acercarme. Con el corazón acelerado, me acerqué lentamente, sintiendo como el ambiente se cargaba de una tensión casi insoportable. Al estar a pocos metros, el hombre habló con voz baja y ronca: «No te acerques a lo que no entiendes, Ricardo». Me sorprendió que mencionara mi nombre, pues yo nunca se lo había dicho. Con cierto desconcierto, le pregunté cómo conocía mi identidad, pero antes de que pudiera obtener una respuesta, desapareció entre la oscuridad y la lluvia, dejando tras de sí un aura de misterio. Regresé a la tienda para buscar respuestas y, al hacerlo, noté que Carmen se mostraba visiblemente alterada. Con manos temblorosas, me susurró que desde hacía días había rumores sobre irregularidades en la centella. Según decían, el dueño del lugar, don Federico, estaba involucrado en actividades ilícitas relacionadas con extorsiones y malversación de fondos. Se rumoraba que la gasolinera servía como fachada para el lavado de dinero, y que en noches como aquella se reunían personas de dudosa reputación para cerrar tratos en la penumbra. La revelación me hizo estremecer, pues todo encajaba con la inquietud que había sentido desde que llegué. Decidido a conocer la verdad, me dirigí al pequeño depósito situado en la parte trasera del establecimiento, un lugar que, a simple vista, parecía un almacén abandonado. Entre cajas polvorientas y herramientas oxidadas, descubrí un viejo maletín semiabierto. Al revisarlo, encontré documentos, registros de transacciones y fotos en las que se veía a don Federico junto a personas que, por sus gestos y vestimenta, no parecían ser clientes habituales de una gasolinera. Cada página revelaba detalles precisos de operaciones financieras turbias, y lo que más me llamó la atención fue una hoja en la que se mencionaba el nombre de Carmen, la misma mujer que me había atendido en la tienda. La implicación de esta revelación me llenó de desconcierto. ¿Podría ser que la persona que parecía tan vulnerable fuera en realidad parte de un entramado criminal? Mientras procesaba la magnitud de lo descubierto, se oyó el sonido de un teléfono móvil vibrando en la tienda. Carmen, con el rostro pálido y lleno de ansiedad, recibió una llamada que la hizo temblar visiblemente. En ese momento, comprendí que no estaba solo en esa red de secretos, y que mi presencia había alterado un equilibrio peligroso. Con el maletín en mis manos y la mente repleta de interrogantes, decidí que lo correcto era contactar a las autoridades, aunque sabía que esto podría ponerme en riesgo. Apenas logré marcar el número de emergencias, la puerta principal se abrió de golpe y apareció el hombre de la chaqueta negra nuevamente, esta vez acompañado de otros dos individuos de aspecto amenazante. La tensión se volvió insoportable, sus rostros mostraban determinación y furia contenida. Uno de ellos, con voz autoritaria, ordenó que dejara el maletín y abandonara el lugar de inmediato. El ambiente se transformó en una confrontación silenciosa, en la que cada segundo se alargaba en una eternidad de miedo y dudas.
Antes de que pudiera reaccionar, las sirenas de la policía irrumpieron en la escena, iluminando la oscuridad con destellos azules y rojos. La intervención fue rápida y precisa. Los individuos armados fueron detenidos y, en medio del caos, don Federico apareció, tratando de justificarse con palabras vacías. Sin embargo, las pruebas que había recolectado en aquel depósito, junto con el testimonio de Carmen, quien, tras un largo llanto, confesó su complicidad, dejaron al descubierto la magnitud del fraude y la corrupción que se gestaban en la centella. Una vez aclarados los hechos, me sentí invadido por una mezcla de alivio y desolación. La noche, que había comenzado con la incertidumbre de un desperfecto mecánico, se había convertido en el escenario de un crimen cuidadosamente orquestado. La identidad del hombre en la chaqueta negra, cuyo mensaje inicial aún resonaba en mi mente, se reveló como la de un agente encubierto que había trabajado durante meses para desmantelar la red criminal. Su aparición había sido crucial para que la verdad saliera a la luz y su silenciosa advertencia, una forma de proteger tanto a Carmen como a mí. Con todos los misterios resueltos y los culpables bajo custodia, la policía se llevó los documentos y procedió a investigar a fondo las operaciones ilícitas que habían manchado el nombre de la centella. Mientras observaba cómo se alejaban los vehículos patrulla, comprendí que la verdadera pesadilla no radicaba en apariciones sobrenaturales, sino en la corrupción y el engaño que se esconden detrás de las fachadas más insospechadas. Aquella noche me enseñó que la oscuridad puede esconder secretos devastadores, pero que la verdad, por muy oculta que esté, siempre encuentra su camino hacia la luz. Hoy, al rememorar esa experiencia, me queda la lección de que el valor y la determinación pueden transformar una situación de terror en una oportunidad para hacer justicia. La gasolinera La Centella dejó de ser un simple punto en la carretera para convertirse en el escenario de una revelación que cambió mi vida para siempre, recordándome que, incluso en las noches más oscuras, la verdad es la única luz que puede guiarnos.